La tribu, la tribu, la tribu. Y estamos conectados en vivo y en directo con la diputada de la Asamblea Legislativa, Dina Argueta. Es representante de San Miguel, ¿verdad? En la Asamblea Legislativa. Ya tenemos rato de no verla a la distancia. Dina, buenos días, bienvenida diputada, qué gusto. Hola, buenos días. Un placer estar nuevamente con ustedes. En efecto, ya hacía ratito que no me invitaban. Pero contenta de estar con ustedes y con la población salvadoreña compartiendo algunos elementos de interés también para la población. Es que queríamos que nos hiciera un resumen ejecutivo, pero ya después de unos meses, ¿verdad? De instalada la nueva Asamblea Legislativa. No, y de hecho es un poco el tema hoy que queremos conocer, un poco lo que se está haciendo desde las comisiones a las que usted pertenece. Usted está, y usted me corrige, Dina, está en la de legislación y puntos constitucionales. Sí, sí. Medio ambiente y cambio climático. Ahí, bueno, ahí fue Chino. El Chino estuvo muy atento a esa comisión, por cierto, la vez pasada. Hídrico. A la del agua, ahí, con la presidenta, ahí, que tuvo usted una... Pero no le dejaba hablar, sí. Pero ya había hablado suficiente, le decía la presidenta. Aprovechemos y preguntemos, porque ¿cuál era la palabra oscura? Bueno, ahí se está discutiendo la ley del agua, digamos, conocida como ley del agua. Sí, la ley de agua se está discutiendo en la comisión ad hoc. En la comisión ad hoc, sí. Pero, sí. ¿qué comisión era la ad hoc? ¿Era la ad hoc o era la de medio ambiente? No, la DOC, perdón, porque sí. antes en la comisión que estudiaba la ley de agua era la comisión de medio ambiente. Ahí mi confusión. Ahí estaba. Sí. Sin embargo, después del 18 de junio, cuando fue presentada la nueva propuesta de ley de aguas o de recursos hídricos, como ellos le llaman, le dieron un mandato y el mandato era que crearan una comisión ad hoc que exclusivamente viera el tema de la ley. Solamente su trabajo es el estudio de la ley de aguas. Ahí está. Entonces, ahí está mi confusión, Dina. Sí, que bueno, es que cuántos años tienen. Bueno, en la legislatura pasada hasta tuvieron una cantidad de gente, instituciones que también pasaron por la comisión. Entonces, sí, ahora es una comisión ad hoc y que está supuestamente acelerando más este proceso. Lo que pasa es que cada legislatura es digamos, algo diferente, ¿verdad? Porque, la legislatura pasada en el tema de la ley de aguas, con todos los problemas, con todas las diferencias que existieron y con toda incluso la manifestación social de la población, de la gente, porque habían intentos en efecto de privatizar el agua o de dejar una ley que respondiera exclusivamente a intereses privados. Aún con todo y esas diferencias, al final de la legislatura, quizás un año antes, se comenzó a hacer un esfuerzo que permitió un avance de 111 artículos de 150 que tenía la ley. Es decir, nos quedaron faltando 40 artículos para finalizar la ley. Sin embargo, pues la ley no se aprobó mientras no hubo dictamen. Entonces, llega esta nueva legislatura, que ya ustedes saben muy bien su composición y esa misma composición y esa misma correlación, no solamente en el tema del agua, ha sido como la regla general. En toda la Asamblea Legislativa mandan todos los archivos, todos los expedientes que había en las diferentes comisiones al archivo. Es decir, no queremos nada de lo que había antes, queremos limpiar la mesa, no queremos tener nada por bueno que sea. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos en algunas comisiones a retomar los mismos proyectos que habían, pero le vamos a poner la portadita nuestra. Eso prácticamente fue lo que pasó. Entonces, porque en muchas de las propuestas se ha hecho un copy-paste de los proyectos anteriores. En el tema del agua, exclusivamente ustedes saben que incluso para la campaña de diputados, muchos de los diputados del oficialismo, del partido oficial o el partido en el gobierno, prometieron a la gente una ley de aguas. Entonces, y incluso el mismo presidente de la República también
en sus discursos a la gente les dijo, mire, vamos a aprobar una ley de agua. Entonces es así como llega a la Asamblea Legislativa el 18 de junio una nueva propuesta y le llamaron Ley de Recursos Hídricos, que a nuestro criterio tenía y tiene muchos vacíos, comenzando por el nombre, ¿vea? O sea, cuando tú hablas recursos, estás hablando de algo, en el tema de agua, algo económico, pues, o sea, estás hablando de recursos. Entonces, sin embargo, no hubo, aunque ya existían otras propuestas en esta legislatura, porque las organizaciones, antes que el gobierno mandara su propuesta, 2 semanas antes habían las organizaciones y la población salvadoreña presentado otra propuesta de ley. Sin embargo, no se consideró. No se consideró la propuesta y se dijo, miren, el único documento que la comisión ad hoc va a discutir es la propuesta enviada por el gobierno. Y así se llama la comisión ad hoc para estudiar la ley de recursos hídricos, presentada por el gobierno, por el presidente de la República. Pero mire, así se llama. Dina, pero al final, bueno, usted dice que le han dado copy-paste algunas... En algunos proyectos, cuando hablo esto, hablo de manera general, no lo digo exclusivamente en el tema de la ley de aguas. Bueno, pero bueno, al final, pues seguramente se tomarán algunos de los insumos que ya se habían trabajado. Sí, es que hay algo importante en esto, porque se ha hecho un ejercicio, al menos se hizo un ejercicio que, como usted muy bien lo decía al inicio, también se hizo en otros momentos, se hizo en otras legislaturas, es escuchar a los sectores, es escuchar a la población. Ahí llegaron a la comisión, pasamos quizás más o menos un mes escuchando los diferentes sectores. Todo julio lo pasamos escuchando a la gente y parte de agosto. Yo quiero decir en esto algo también importante, porque es necesario que la población conozca cuando se abren los espacios de participación para los diferentes sectores y se dice, miren, vamos a escuchar a todos y vamos a escuchar su propuesta. Claro, después tendrá la comisión que tomar la decisión, porque al final escuchás a todos, pero quien toma la decisión y quien vota es la comisión misma. Entonces, se estudiaron, se escucharon, hubo sectores que llegaron con propuestas de más de 35 artículos observados, como es el caso de la Universidad Nacional, que llevó como 37 observaciones a la propuesta de ley. Y así te puedo enumerar todos los sectores, las comunidades indígenas, las mujeres, las juventudes, todos los sectores llegaron con sus observaciones. Hemos pasado a la etapa, y quiero destacar que en estas observaciones, una de los temas coincidentes, casi en la mayoría de intervenciones o de los diferentes sectores, uno era la participación ciudadana, que el proyecto de ley del Ejecutivo no traía incorporado el tema de la participación ciudadana, tema que había sido discutido y aprobado en otros proyectos que se tenían antes en discusión. No traía el proyecto de ley del gobierno, tampoco traía el tema, un enfoque de género, una visión y protección de las cuencas, y esto es sumamente importante y también estratégico. ¿Por qué? Porque el agua que nosotros recibimos en nuestras casas no nace del chorro, nace de las cuencas. Y una ley de aguas que no incorpore una visión y protección de las cuencas, es decir, de donde nace el agua, es una ley que está determinada entonces solamente a administrar lo que se tiene, no a cuidar eso que se tiene para que haya más. Entonces, este fue uno de los elementos también muy señalados por los diferentes sectores, por la población. Y luego otro de los elementos que se planteaban era el tema de la integración de la Junta Directiva, que en otros momentos este fue uno de los temas medulares. El tema de la Junta Directiva, quién tiene la dirección, el control y las decisiones sobre el agua. En un momento, en el pasado, se hablaba de 5 y 7 personas. Ahora esa Junta Directiva está conformada por 14, casi por buena parte
en este caso del gabinete, pues, porque la mayoría son ministerios. Entonces, los señalamientos de la gente eran, miren, no puede estar Nicel en esa estructura, porque ni anda, porque en este caso son operadores. Son operadores y en algunos casos distribuidores de agua, y no puede ser juez y parte a la hora de tomar una decisión. Entonces, esas eran parte de las observaciones de la ciudadanía, y aunado a esto también los niveles de volúmenes autorizados. En el tema de las autorizaciones había señalamientos porque la propuesta del gobierno traía que las autorizaciones que se dieran iban a ser hasta, bueno, de 15 y hasta 30 años en un nivel, y otro nivel hasta 5 años. Es decir, pero esos niveles tenían un volumen asignado que es hasta 473,000 metros cúbicos. Es decir, y si nosotros eso lo traducimos, significa que cuando estás autorizando eso para un año, le estás dando la posibilidad a quien se lo autorices, ya sea persona, en este caso natural o jurídica, le estás dando la posibilidad de que se acabe una cuenta. Entonces, muchas de las observaciones iban en el sentido de que los niveles de autorización o los volúmenes al ser autorizados debían de estar basados primero en el nivel de disponibilidad del agua en el país. No puedes autorizar algo que no sabes si lo tenés o no lo tenés. Y por eso en la misma ley se le mandata a la autoridad competente a crear un balance hídrico nacional, es decir, saber cuánto de agua disponemos, cuánto de eso es apta para el consumo. Y bueno, en esa parte estamos ahorita. Okay. Dina, ¿cuál era la palabra oscura que vos querías agregar en la ley que originó todo el pleito con la diputada Sandra Martínez? Mira, yo quiero decir que de mi parte no fue pleito, ¿ve? Ya viste, Chino, no ya, ponga. Si ella se exaltó, pues eso creo que hay que preguntárselo a ella, pero mira, yo creo que es que la Asamblea lamentablemente ha perdido el nivel de debate, o en este caso su obligación y su rol primordial, que es el debate. Por algo se llama parlamento, porque hablando, dialogando, podemos entendernos para llegar a un acuerdo y aprobar una ley. Así funcionan todos los parlamentos del mundo. Sin embargo, aquí en El Salvador, ahora, la situación es totalmente diferente, porque hay un partido, que es el partido del gobierno, que tiene la mayoría y que basados en esa mayoría quieren tomar y toman las decisiones, no importando criterio técnico, no importando interés supremo. O sea, lo que importa es que yo tengo los votos y no importa lo que otro diga, aunque tenga razón. Entonces, y el respeto también a las minorías es parte de la democracia. Entonces, que eso ahora no se está dando. Lo que ocurrió en la comisión creo que es el reflejo de cómo la Asamblea está siendo administrada hoy. Eso solamente es un pequeño reflejo, es decir, entiendo, la presidenta, habría que preguntarle a ella el por qué se exaltó, pero lo único que teníamos en discusión en ese momento era el tema de la participación ciudadana. Estábamos hablando, en este caso, de quiénes van a integrar, porque estábamos aprobando en la Junta Directiva del ente rector de la Ley de Aguas. Entonces, y ya tenían, en este caso, a medio ambiente, agricultura, salud, turismo, que yo no estoy de acuerdo con turismo, pero ahí lo dejaron. Tenían 3 de los organismos zonales de cuencas, que ni los habían aprobado en la estructura, tuvieron que irla a aprobar en ese momento, y claro, cuando uno hace el señalamiento no les gusta, ¿ve? Entonces, y hablan, obviamente había un representante de la Universidad de El Salvador, y hablan un representante de la sociedad civil. Entonces, cuando hablamos del tema del agua y el tema medioambiental, hablar de sociedad civil es demasiado amplio. Pero mire, Dina, ¿Quién va? Porque el punto es que si lo que dejas escrito en la ley es lo que se convierte en ley y se aplica al final de todo. Y el que va a interpretar la ley para aplicarla va a decir, mire, aquí dice sociedad civil. Entonces, ¿quién es la sociedad civil? Nosotras, en ese sentido, mi observación fue, mire,
porque esas fueron de las observaciones que también hicieron los diferentes sectores, que hizo la población. Entonces, nosotros planteábamos que se definiera claramente quién iba a ser la representación de la sociedad civil, es decir, va a deje establecido un representante de la sociedad civil, pero agreguémosle, vinculado al tema medioambiental, por ejemplo, o con expertise en el tema medioambiental o en el tema hídrico. Pero, Dina. Digo, para ir delimitando. Sí. Hola. No, entonces, mire, lo que me queda claro, entonces, creo que Lorena Peña se lo dijo una vez también cuando la invitaron a una comisión, es que el tema de parlamentar se ha perdido un poco en asamblea. Total, es que usted totalmente. Usted dice que y aquí, sí, perdón, que no tienen los votos, ¿verdad? Pero trata de que una quiera imponerse. Primero, obviamente no estamos en las condiciones. Segundo, no es la forma como se administra una institución. Es que más pareciera que han llegado a la asamblea a querer administrar como que es una empresa o como que es una finca, y aquí yo tomo las decisiones, yo decido y no me importa lo que otros digan. Pero estamos hablando del primer órgano de Estado, estamos hablando de la Asamblea Legislativa, donde se dictan, donde se elaboran, donde se aprueban las leyes que luego van a ser aplicadas. Pero mire, Dina, perdón que le interrumpa, pero es más allá de que, bueno, al final dice, ustedes no tienen los votos, ¿verdad? Digamos, para incidir, digo yo. Bueno, y así lo dijo, creo que así lo dijo la presidenta, algo así. Por eso, pero yo, no, lo que digo es que es la realidad, Dina. Sí. No pueden, no tienen los votos, pero entonces la incidencia llega solamente a tratar de parlamentar, es lo que quiero entender. Entonces, al final... es que no es el deber ser. O sea, el deber ser no es ese. Y además, si tomamos como base, primero el reglamento, la Constitución de la República, pero nos ha quedado claro que ya aquí no hay respeto por la Constitución de la República. Entonces, vámonos a aquella norma interna que nos rige a nosotros, que también es ley de la República, que es el reglamento interior de la Asamblea Legislativa, que ahí tenemos claramente definido las normas para el debate, la conducción del debate, la administración del debate. Más allá, Pecho, que yo creo que en cualquier parlamento del mundo, o sea, si al final las decisiones se toman ya sea por mayoría, por unanimidad, entonces aquí puede ser o es igual, pero que esa decisión final, que va a ser una votación, que ya sea por mayoría, que sea por unanimidad, no vaya a ir respetando un principio democrático en este caso, del derecho, no de un diputado, en este caso no de Dina en particular. Dina, ¿Hola? Dina, en temas de reglamento interno también, a principios de septiembre hubo otra polémica por un descuento que se había aplicado en su salario, tanto a usted como a René Portillo Cuadra. De la comisión. Sí, porque se retiraron efectivamente de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales. Cuéntenos, ¿se hizo efectivo? ¿Qué es lo que pasó? Sí, fíjense, mire, yo lo que creo, y por eso insisto en esto, más allá de que en un momento determinado las decisiones se terminan tomando, ya sea por mayoría o por unanimidad, que ese es como el producto final de un debate, pero de un debate que ahora no existe. Porque debatir entre los mismos, o sea, es como estar discutiendo una sola sobre un tema, debatir entre los mismos, eso no es un debate serio, primero, responsable, segundo, es un irrespeto al electorado, al votante que confió, ya sea en un diputado, representante de un partido político. En la Asamblea Legislativa hay partidos que tienen solamente un diputado, el diputado Carballo, por ejemplo. Él, solamente es él, y está, claro, tiene el respaldo de la población que votó por él y que está ahí, que tiene los mismos derechos que tienen los demás partidos, que tienen 2, que tienen 4, que tienen 10 y que tienen 60. Es el mismo derecho, le asiste la misma, en este caso, el mismo derecho que la población le otorgó. Y al no darle la palabra, al limitar el derecho de un diputado o diputada de debatir, de proponer, porque lo que hacemos son propuestas,
y esa propuesta obviamente en muchos de los casos no son tomadas en cuenta. Entonces, al no tomarlas en cuenta, no estás limitando al diputado, estás limitando a 20 o 30 mil personas o 15 mil personas que votaron por esa persona para que fuera a ser su representante en la Asamblea Legislativa. Sí, pero mire, ese es el punto. Además, que eso es parte de un principio del debate, insisto, en una sociedad democrática. El respeto a las minorías es base, sí, pero fundamental. Mire, siendo el deber ser, decía, pero es que al final, sí, diputada, claro, los votos, en una sociedad sí, medianamente donde haya un respeto pero, a las normas y a las leyes. Mire, estamos claros que ahora en el país eso no existe. Pero mire, Dina, pero entonces al final es la aritmética también, la aritmética legislativa. Definitivamente. O sea, al final, sí. entonces dice, bueno, pero es que puede decir alguien, no, pero mire, pero es que no tienen o sea, está bien. Yo entiendo el de tener voz, pero al final tomar en cuenta sus sugerencias, si no tiene los votos es bien difícil, pues. Entonces quiero. Pero es que es que mira, y eso es debatible sí, y es discutible sí, porque de acuerdo a la ley no es el tema lo que priva de la aritmética. Sabemos que así funciona, en la práctica así funciona. Sí. Pero yo, por ejemplo, si un diputado de otro partido, cualquiera que sea, hace una propuesta y esa propuesta es coherente con los intereses de la gente, ¿por qué no la voy a acompañar? Uh-huh. Ahora, si la propuesta que está haciendo va en contra de los intereses de la gente, ahí sí me voy a tener que oponer, por ejemplo. Entonces, no se trata, y yo puedo tener la mayoría, por ejemplo, puedo tener 43, 56 votos. Pero si lo que están proponiendo es algo correcto, ¿por qué no lo vas a aprobar? Uh-huh. Porque hay caprichos, es decir, no te puedo dar la razón por mis intereses como partido, porque no quiero que te visibilices, es decir, tenés la razón, pero no te puedo decir. Yo quiero decir aquí claramente, es bien difícil interactuar con los diputados, en este caso el oficialismo, porque pareciera que son enemigos o somos enemigos. Y yo creo que no se ha hecho esa diferencia. Y ustedes nunca... Uno son relaciones básicas, relaciones personales, y la otra son las diferencias ideológicas que puedes tener. Cuando ustedes, acuérdeme, porque me quiero acordar cuando tenía mayoría y estaba Arena, digamos, Arena en oposición. Nunca se vieron como enemigos. Mayoría nosotros. No, bueno, pero eran, oficialismo, digámosle, Dina. Era el partido oficial. Sí, sí. Pero no se veían como enemigos. Es que miren, los enemigos políticos, pues sí. Es que vaya, por ejemplo, aquí tú y yo probablemente no pensamos igual ideológicamente. ¿Y usted qué sabe? No, por eso, o sea... No, es un ejemplo, es un supuesto. Es un supuesto, sí. Entonces, yo entiendo, Dina. Entonces, pero eso no limita que aquí estemos discutiendo de un tema en el que en un momento determinado nos pongamos de acuerdo. Y con o respeto. Yo te encuentro por la calle en un café, no significa que no voy a saludarte. No, y con respeto. Porque con respeto. básica, No, o sea, son relaciones personales. Lo y entiendo. pareciera que a los diputados no los dejan, y yo debo decir así, pues, o sea, pareciera que no los dejan tener contacto con otros diputados. Incluso conocemos que al personal de la Asamblea les han dicho claramente que no se acerquen a nosotras. Entonces, o sea, trasciende. Es bien complejo y a veces hasta risible porque no puedes creer el nivel yo diría de fanatismo, porque no puedo decir de ignorancia, porque estás en el primer órgano de Estado. Ajá. Y debes de saber cómo funciona. Sí. Dina, usted también había denunciado anteriormente que los diputados oficialistas estaban siguiendo un guión. ¿Usted cree que esto es parte del guión? Sí, definitivamente. La Asamblea Legislativa no hace nada, o sea, los diputados en la Asamblea no hacen nada que no venga de una decisión externa. Es decir, lamentablemente, porque el diputado cuando es electo asume la responsabilidad no solamente por su departamento, sino con el país, y que las decisiones que se toman o que tomamos tienen una repercusión positiva o negativa en toda la población salvadoreña. Entonces, la decisión que tomes cuando levantás la mano o cuando apretás el botón no es tan simple así como se ve. Lamentablemente, en la Asamblea
ahora el guión viene trazado desde otro espacio que no es la asamblea. Entonces sabemos que son lineamientos claros y tú lo puedes ver porque hasta en el discurso, en las intervenciones, no se puede dar un discurso mientras no se tenga el papelito ahí, pasado con el guión sobre qué vas a hablar y qué te toca decir. Okay. Dina, entonces, perdón, pero bueno, por el tiempo, pero quiero ahora entender también en esta plática la relación de la dirigencia, digamos, del FMLN con ustedes, los diputados, porque creo que eso es importante también. Ahora son, digamos, una oposición que al final, ya nos los han dicho aquí algunos de sus colegas, tanto en la asamblea como de partido, que hay como un liderazgo ausente desde la dirigencia. No sé, ahí en la asamblea, la jefatura de fracción y todo, pero deme un resumen o un brief de cuál es eso. ¿Es realmente ausente la dirigencia actual del FMLN? ¿Cómo se siente usted como miembro del FMLN ahora? Mire, yo soy miembro del FMLN, soy militante, fui electa bajo la bandera del FMLN, entonces, y soy una mujer de izquierda. Sin embargo, creo también decir que en mi carácter de militante, más que funcionaria, en mi carácter de militante, también tengo la obligación de señalar algunas cosas cuando no estén bien. Y una de las cosas que se ha señalado es eso, precisamente, la pasividad en muchos de los casos de la dirección del partido en temas tan trascendentales que el país vive, el tema de democracia, institucionalidad, la pérdida de la garantía de los derechos y otros temas que se puedan señalar claramente y que hay una ausencia. Alguien ha dicho, ¿hay ausencia de liderazgo? Sí, probablemente. O quizá los liderazgos que están, porque liderazgos hay. Lo que pasa o lo que sucede es que no están en los espacios del partido donde se toman las decisiones o donde se tiene la posibilidad como partido de manera institucional de hablar y de decir, miren, esta realidad es así. Dice, entonces, perdón, solo quiero traducir. ¿Hola? Solo quiero traducir esto. Usted dice que los líderes ahí están, pero no necesariamente en las posiciones de dirección. Eso solo para entenderlo. Eso acaba de decir Dina. Sí, o sea, cuando hablo de liderazgos, porque en efecto el partido quizá tiene una crisis de liderazgo en el momento, por quienes están al frente. Algunos intentan, algunos tratan y dicen algunas cosas, pero creo que la crisis, porque hay que también decir, después de las elecciones y un poco antes de esta, claro, la crisis que vive el país nos ha afectado también como partido. El partido tiene una situación de crisis, no solamente de credibilidad, sino que tiene una crisis también al interior. Entonces, y hay que solventar todos esos procesos para que vayas hacia afuera. En ese proceso estamos ahorita. Estamos en ese proceso de discutir y el rumbo y el rol que el FMLN debe tener en esta coyuntura y debe tener en este momento. Mientras no definamos con claridad cuál es el rol y el papel que el FMLN debe de jugar en este momento, creo yo que probablemente podamos seguir teniendo las mismas dificultades, que yo espero que eso se solvente en los meses que quedan de este año. Porque yo veo, estaba viendo una foto de archivo cuando usted estuvo aquí con Anabel Belloso. Sí. Ajá, y por ahí veo... Debemos de regresar por ahí. No, sobrevivientes. No, lo que le quiero decir es, yo no sé si se ve un liderazgo femenino en el FMLN, porque la veo a usted, la veo a Anabel. Sí, pero nosotros estamos en el espacio legislativo. O sea, claro, yo me refiero a la institución como tal, al partido. No así. Por eso yo digo que liderazgos hay. O sea, tenemos liderazgo. Y Karina Sosa, pero mire, Karina Sosa, bueno, hablando de liderazgo femenino, ella sí está. Karina Sosa es nuestra adjunta, es nuestra adjunta. Por eso es que muchas veces cuando se demanda un papel protagónico, tal vez es un tema más de vocerías. Pero, me refiero más de vocerías. Entonces, porque, por ejemplo, nosotras estamos hablando acá, y yo estoy hablando en mi papel de diputada de la Asamblea Legislativa
Y te hablo como militante. También soy miembro de una estructura nacional del partido. Sí, Yo soy miembro del Consejo Nacional. Pero- Entonces, y también ahí tenemos una responsabilidad. Entonces, ¿a qué voy? Es que el FMLN debe y tiene la obligación de reencontrarse. Y en ese reencuentro definir qué papel debe de jugar en este momento. Ok, ya se nos va el tiempo. Bueno, porque y hoy tienes comisión, ¿verdad? ¿O no? Sí, por la tarde, Comisión de por la tarde. Legislación. Pero mire, contésteme, Dina, ¿con quién hace más clic? ¿Con Karina Sosa o con Óscar Ortiz? Son ámbitos diferentes porque Karina Sosa ha sido diputada, he compartido con ella en la Asamblea Legislativa, es nuestra junta ahora, intercambiamos y compartimos. Y Óscar es nuestro secretario. Entonces, yo personalmente no tuve o no he tenido como en otro espacio de coincidir con él más que ahora que él es secretario nacional. Y así hemos intercambiado. Yo creo que no se trata de con quién coincidís o quién no, sino del nivel también. En un momento, yo te puedo decir, con Karina podemos y nos vamos hasta tomar un café de vez en cuando, nos reunimos y todo, porque ya existe también una relación más cercana porque la tuviste todos los días en la asamblea, yo la veía ahí, no compartíamos comisiones, pero estábamos en la fracción. Entonces hay como relaciones personales más trabajadas. Pero bueno. con nuestro secretario, con Óscar, claro que también mantenemos una comunicación, de repente nos reunimos, nos llamamos. Yo decía, el clic que yo decía era más de liderazgo político. Claro, la amistad, pues obviamente considero más, pero a eso me refería. Si le preguntás, por ejemplo, con quién hace más clic, con Anabel o con Jaime Guevara o Marlene Funeto. Obviamente Anabel, ¿verdad? Ay, pues o sí. sea, no, Sí, no significa que tampoco nos estemos jalando de los pelos con los otros compañeros, ¿vea? O sea, no es así. Pero a veces parece. Entonces, a veces parece. Sí. No, pero yo Sí. creo que Como, mira, como todas las familias, hay siempre, a veces hay jalones de pelo. Y yo te quiero decir aquí de manera muy responsable. Sí. Jaime es el coordinador de la fracción puesto por el Consejo Nacional. Entonces, él debe de construir un liderazgo, pero debe hacerlo basado también en el respeto y debe hacerlo basado en la institucionalidad. Así se gana el respeto, no de otra manera. excelente. Entonces, Bueno, mire, siempre vamos a estarla molestando para que nos dé resumen del trabajo. con el mayor legislativo. de los gustos, ya saben, aquí estamos. Y siempre, bueno, ojalá la juntemos un día otra vez, a Anabel Aquí. y a Dina, sí, aquí. Ya, mire, poco a poco, mire, ahorita nos ve con mascarilla y todo porque la situación todavía está un poco complicada. Bueno, el chino porque Sí, es hay invisible. que seguirse cuidando, la verdad. Sí, el chino y reporte Jenny, ellos tienen mascarillas invisibles, pero mire, pero ojalá pronto podamos salir de esto. Ojalá pronto podamos salir de esto y nos podamos ver. Dina, gracias por el tiempo que nos dio hoy y seguiremos en contacto. Gracias, Dina Argueta. Claro que sí, a la orden. Gracias, un saludo siempre y un abrazo. Gracias. Es la diputada Dina Argueta del FMLN por San Miguel, de la Asamblea Legislativa, por supuesto. Y si no vieron la plática completa, estará en podcast. Hay podcast de todas las pláticas de este programa de La Tribu. Ahora somos La Tribu en Spotify, TuneIn y todas las plataformas. Gracias, Dina. Qué gusto verla a la distancia. Y nosotros tenemos que cerrar porque hoy es el Día Mundial de la Arquitectura. Tenemos un arquitecto de arquitectos hoy aquí en el programa. Así Dina que, celebró el de los animales porque subió una foto en Twitter. con un perrito. ¿O no? Hoy es un día de subir fotos con las mascotas, ¿eh? Bueno, Mauricio Arrieta, arquitecto. En el siguiente segmento, tema del día.